¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Aquí de nuevo con una transmisión en vivo a través de mis redes sociales y de Zoom Micrófono, con el Luis. tema de las nuevas facturas falsas, que es una reforma que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año y que tiene como propósito, así expuesto en la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y en las respectivas dictaminaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para combatir el problema de las empresas fantasma, de las factureras. Sin embargo, las implicaciones que esto tiene para todos los contribuyentes que emitimos nuevos comprobantes fiscales es fuerte, va a implicar un mayor control y laboriosidad contable, operativa, profesional por parte de todos quienes expedimos comprobantes fiscales digitales por Internet. Tengo una presentación que les voy a compartir precisamente en donde expongo este tema. El propósito de esta conferencia es hacer un recuento rápido de cómo nació la problemática, cómo ha evolucionado y en qué se encuentra con base en las reformas que se han publicado en diversos años. Aquí ustedes van a ver la evolución legislativa del tema de las facturas falsas. Por un lado, tenemos una reforma que entró en vigor en enero de 2014, que se adicionó un famoso artículo para quienes están familiarizados con este tema de las facturas, un famoso artículo 69B, que introdujo un procedimiento para declarar la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales. En este momento, con el 69B, nace el concepto de EFOS y de EDOS. El acrónico de EFOS es Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. El acrónimo de EDOS es Empresas que Deducen Operaciones Simuladas. Este artículo se refiere a los EFOS. Cuando el SAT detecta que un contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material o no se encuentra localizado, se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En realidad, lo que aquí plantea es que las empresas de papel que no realizan operaciones sustantivas tienen la presunción de inexistencia. Y luego el mismo artículo señala que la publicación en el listado que hace del SAT de los CEFOS será considerar con efectos generales, es decir, para todo, que las operaciones contenidas en los CFDIs no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Así nace el concepto de los CEFOS. Luego, en mayo de 2013, se adiciona un artículo 113 bis. Esto va a ser más importante, va a ser muy importante al final de esta conferencia, para establecer un delito que ya fue confirmado como constitucional por la Suprema Corte de Justicia, que es pena de 2 a 9 años de prisión, no es una pena brava, al que por sí o por interpósita persona, es decir, por un prestanombres, ¿no? Expida, enajene, compre o adquiera, es decir, tanto el que emite como el que recibe los FDIs que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Este es el artículo que hoy todavía está en vigor desde mayo de 2019, que implicó una reforma fiscal grande y que, como dije, ya fue confirmada la validez por la Suprema Corte. En la línea de continuar apretando en el tema de los comprobantes fiscales falsos, que se les llama así, pero son verdaderos, y son verdaderos porque se emiten utilizando la plataforma del SAT, la falsedad de los documentos no existe. En enero de este año entró en vigor una reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional para establecer como prisión preventiva
oficiosa, es decir, que se aplica automáticamente por la sola comisión del delito, todas las actividades relacionadas, ojo, con falsos comprobantes fiscales. Y aquí es cuando la Constitución da un paso muy importante. Aquí está relacionado, ordenará la prisión preventiva oficiosa a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Esto planteó entonces por vez primera a nivel legislativo y en particular en la Constitución que podía existir falsos comprobantes fiscales. Ojo, insisto, los comprobantes fiscales digitales por Internet, en la medida que se emiten utilizando la plataforma del SAT, son documentos válidos, vigentes y que producen o no efectos legales de acuerdo con lo que ya hemos visto, en particular con el artículo 69b. Sin embargo, y aquí viene el tema, para enero del próximo año se establece un delito, ahora sí ya específico, de falsos comprobantes fiscales, que es la materia de la charla del día de hoy. Y fíjense, lo que está marcado aquí con negrillas es precisamente la adición que se realizó, vigor a partir del 1 de enero. Se impondrá la sanción de 2 a 9 años de prisión, insisto, está dura, al que por sí o por interpósita persona, es decir, un prestanombres, expida, enajene, compra, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Ya hay por primera vez en la legislación mexicana un delito que tipifica los comprobantes fiscales falsos. Ojo, impida, enajene, compra, adquiera o dé efectos fiscales. Es decir, todas las personas que tengan una participación o injerencia en relación con este tipo de comprobantes fiscales se hace responsable de este delito. Nada más para tenerlo presente, es un tema muy, muy técnico, no lo voy a ver, no voy a entrar al detalle. Falta que se reforme el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente para aterrizar lo que establece la Constitución en el artículo 19, segundo párrafo, para que pueda quedar ligado con el artículo 113 bis que acabo de comentar, que es el que se adicionó. Entonces tenemos que a partir del 1 de enero entra en vigor la fracción 9 del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Esto para los contribuyentes que emitimos comprobantes fiscales digitales por Internet. Nosotros, si recordamos, y si no, ahora lo informo, el artículo 29A establece los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán contener los siguientes requisitos. Bueno, pues dice que tiene que contener el nombre, el registro federal de contribuyentes, el domicilio de la persona que los emite, el registro federal de contribuyentes que es la persona que los recibe, el concepto, etcétera. Y la fracción 9, que es en la que se adiciona, y es el paso fuerte que esto tiene, amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Los comprobantes fiscales que no cumplan con este requisito se considerarán falsos para efectos de este código. Entonces ya tenemos por primera vez el requisito de que se tienen que amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, y en caso de que no se haga así, lo cual implica que el contribuyente que emita el CFDI tiene que acreditar esos supuestos. Y si no los acredita, aunque las operaciones sean reales, se va a meter en el problema de que se consideran falsos para efectos de este código. La consecuencia máxima es la del delito que acabo de mencionar, pero más adelante veremos cuáles son otras implicaciones. En realidad, esto es lo fuerte. ¿Esto qué implica? Primero, que la finalidad que se tiene en los FDIs es demostrar, yo contribuyente, Luis, que expido un CFDI, que las operaciones son, insisto,
verdaderas, existentes y que amparen actos jurídicos reales. Sino esto en términos de la práctica que se tiene desde 2014, en que entró en vigor el artículo 69b del Código Fiscal, implica que la materialidad de estas operaciones y actos jurídicos tiene que acreditarse por el contribuyente que emite los FDIs, ya no quien los recibe. Porque quien tenga los FDIs emitidos por otro contribuyente, en este caso yo les expido a cada uno de ustedes un CFDI, yo tengo que acreditar esta materialidad, más adelante veremos algunos detalles, y ustedes que reciben el CFDI ya no van a tener posibilidad de acreditar materialidad, sino únicamente corregir la situación fiscal. Es decir, como se trata de un CFDI falso porque no se acreditó materialidad por parte de Luis, ustedes nada más tienen como alternativa deshacer el efecto del CFDI que yo les doy y por lo tanto corregir la situación fiscal que implica eliminar la deducción que hayan tomado con mi CFDI y también para efectos del impuesto sobre la renta y también eliminar el acreditamiento del IVA correspondiente. Y así pagarán ustedes, sacando las cuentas respectivas, el impuesto sobre la renta al eliminar la deducción y el impuesto al valor agregado al eliminar el acreditamiento. La presunción, entonces, es que son falsos los FDIs, incluso, incluso si fueron timbrados por el SAT, es decir, incluso o a pesar de, o no obstante que fueron emitidos desde la plataforma del SAT. Entonces tenemos un doble efecto, una doble situación. Por un lado, unos FDIs formalmente válidos, dado que se utilizaron desde la plataforma del SAT, pero materialmente falsos por la imputación y la consecuencia que se contiene en el Código Fiscal de la Federación, en, en este artículo que acabamos de ver. Esto es la clave, entonces. Ahora, ¿cómo va a actuar el SAT en esta materia? Yo, Luis, emití el CFDI, vuelvo a lo mismo, y el SAT, entonces, con base en una facultad específica que se está añadiendo al artículo 42, va a poder practicar visitas domiciliarias específicas para propósitos de los FDIs que presume falsos. En el contexto, el artículo 42 contiene todas las facultades de comprobación que tiene el SAT en materia fiscal, que puede revisar dictámenes de contadores públicos, puede efectuar revisiones de gabinete, puede realizar compulsas a otros contribuyentes. Y la fracción 5 señala, que ustedes ven aquí abajo, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que se cumplan las siguientes obligaciones. Y añaden este inciso G, que es una visita domiciliaria específica. Es decir, para verificar que los comprobantes fiscales amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Cuando el SAT presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito que acabamos de comentar, que ampare operaciones verdaderas, existentes y actos jurídicos reales. Las visitas a que se refiere este artículo, bueno, este inciso, se llevarán a cabo con base en el procedimiento que se regula ahora en un artículo específico, que es el 49 bis. Entonces, hasta aquí concluimos lo siguiente. Se adiciona un inciso G al artículo, a la fracción 5 del artículo 42 para decir que hay
visitas domiciliarias específicas para comprobantes fiscales que se presuman falsos. Y para esos propósitos se establece un procedimiento específico en el artículo 49 bis, que una vez que se tramita esa visita, va a llegar a una doble consecuencia. Por un lado, se señala lo siguiente: en la orden de visita, es decir, para el arranque de la auditoría, el SAT señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales son falsos. Aquí no hay muchas reglas para establecer esta presunción. Significa, en un actuar correcto que debe seguir el SAT, que cuando a mí, Luis, que emití el CFDI, siguiendo con el ejemplo, se me emite una visita domiciliaria, una orden de visita para verificar el cumplimiento del requisito que estamos señalando, el SAT deberá decir: oye, pero yo presumo que tu comprobante fiscal es falso por X, Y y Z razones. Nada más que aquí, con base en la experiencia que se tiene, lo que puede suceder es que el SAT revierta la carga de la prueba, es decir, en lugar de dar los elementos por los cuales presume, nos pida que nosotros acreditemos que se trata de actos verdaderos, existentes y actos jurídicos reales, de operaciones verdaderas, existentes y actos jurídicos reales, para presumir que los comprobantes son falsos. A esto le falta mucha regulación, ciertamente, pero el punto central es que, con base en lo dispuesto por el artículo 29A en su fracción 9 adicionada, somos los contribuyentes quienes tenemos que tener la documentación e información suficiente para acreditar la materialidad veraz, es decir, real y existente, de los CFDIs y de las operaciones y actos jurídicos realizados. Pero, pero, viene un segundo párrafo que se está incluyendo en esta fracción primera. Ya el SAT hizo el saque con la orden de visita y nos dice: presumo que tus FDIs son falsos, con base en el 29A, fracción 9. Y ahí mismo, en esa orden de visita, va a ordenar la suspensión de la emisión de dichos comprobantes, es decir, de todos mis demás comprobantes fiscales digitales por Internet. Aquí la redacción no es la más afortunada, pero en realidad de lo que trata es que se ordenará la suspensión temporal de nuestros certificados de sello digital, que al momento en que ello suceda, el efecto inmediato directo es que yo ya no, Luis, no voy a poder emitir más comprobantes fiscales digitales por Internet. De ahí que, si bien la redacción de este artículo no es la mejor, el efecto que va a tener es que, suspendiéndome el certificado de sello digital, yo no voy a poder emitir más CFDIs. Y fíjense cómo lo especifica: a partir de la entrega o notificación de la orden de visita, que es a la que se refiere el primer párrafo de esta fracción. Y luego ya viene: en estos casos no será aplicable el artículo 17H bis, que es el que establece el procedimiento para otros propósitos, porque aquí está diciendo que no se va a aplicar para la restricción temporal y la cancelación, en su caso, de sellos digitales. Si ustedes leen los tres cuadros que están arriba, pues es precisamente lo que acabamos de leer en este artículo. Ahora bien, una vez que concluye la visita, pueden presentar pueden presentarse dos situaciones. La del inciso A: bueno, el SAT va a emitir una resolución que tiene que ser
en un plazo total. Aquí la fracción 8 maneja varios plazos, pero el plazo total son 24 días hábiles. Es decir, en un mes sucede esta visita. El inciso A es: yo, Luis, acredito que los comprobantes fiscales son válidos y contienen operaciones reales, verdaderas y existentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que desvirtúe la presunción que tenía el SAT de falsedad y acredito yo la materialidad. Quedo libre y por lo tanto se levanta la suspensión de los sellos digitales y ya vuelvo a operar normalmente. Es decir, no pasó mayores más que 24 días, ¿no? 24 días hábiles. Pero el inciso B establece la consecuencia contraria, es decir, si el contribuyente, Luis, no desvirtúa la presunción de falsedad de los FDIs, estos se considerarán, y aquí vienen los calificativos, se considerarán falsos con efectos generales y que las operaciones contenidas en los FDIs no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Esto viene siendo una consecuencia muy semejante a la que se establece para los CEFOS en el artículo 69b. Se consideran falsos con efectos generales, es decir, todos los FDIs. Y por lo tanto, respecto de todos los FDIs, no se producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Ciertamente esto está diseñado para las factureras. Sin embargo, como ustedes leen de los artículos que acabamos de comentar, y en específico este inciso B de la fracción 8 del 49 bis, en ningún caso hay una limitación o exclusión o preferencia o no preferencia de contribuyentes. Realmente somos todos los contribuyentes quienes estamos sujetos al cumplimiento de esta obligación y por lo tanto a todas las contingencias que se están derivando. El artículo 17H, al que remiten el artículo que acabamos de leer, dice que los certificados de sello digital quedarán sin efectos, fracción 13, que también está adicionada, detecten que el contribuyente, en este caso Luis, que es el emisor, no desvirtuó la presunción de que emitió comprobantes fiscales falsos. Y se acabó la historia fiscal para Luis respecto de la emisión de certificados de sello digital. Ahora, esto es para Luis que emite los certificados. Pero por otro lado, pues están todos y cada uno de ustedes que son quienes recibieron mis FDIs, recibieron. Y aquí, como ya lo habíamos comentado, el contribuyente tiene una sopa, solo corregir su situación fiscal. Aquí, ustedes que son los contribuyentes receptores de mis FDIs, no tienen la posibilidad, con base en la ley, de acreditar materialidad. Ustedes solo pueden corregir situación fiscal. Entonces, como mis FDIs no producen ni produjeron efectos fiscales respecto de todos los FDIs, entonces tienen que eliminar la deducción que han efectuado en renta, como ya lo comenté, y el acreditamiento realizado en IVA. Por lo tanto, pagan las diferencias. Y si no lo hacen, se les va a cancelar a ustedes el certificado de sello digital. A mí me lo van a cancelar porque, bueno, se considere falso, pero a ustedes se les va a cancelar. Primero se les va a restringir y luego se les va a cancelar porque no corrigieron su situación fiscal. Entonces, vámonos al texto legal. Fíjese, esta fracción 10 está larguita, que en realidad es fracción 9, ¿eh? Aquí hay una rata, una pequeña rata. Dice, el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, de Luis, al que se le haya emitido la resolución a que se refiere el inciso B, es decir, que se haya emitido la resolución que confirme que son falsos mis FDIs, a Luis será publicado en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los terceros, es decir, todos ustedes que recibieron los CFDI,
conozcan que mis CFDI son falsos y reviertan el efecto fiscal que les hubieran dado a los mismos CFDIs a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial. En caso de no revertir el efecto fiscal de mis CFDIs falsos, de los CFDIs falsos de Luis, el SAT les restringirá temporalmente el certificado de sello digital para emitir, conforme al artículo 17H bis, fracción 14. Esta restricción temporal, pues es para el efecto de que, oye, ya te restringí, págale, revierte los efectos y págale. Esto tiene algunas complicaciones grandes, muy, muy grandes, porque ustedes que fueron los receptores de los FDIs, pues ya se van, ¿no? Ya recibieron mis servicios legales, les emití mis FDI, ustedes me pagaron el IVA, retenciones, y ya se van. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, y pasan así los meses también, y sale una calificación por parte del SAT diciendo, oye, pues los FDIs de Luis son falsos. Y se publican en el portal del SAT, en el Diario Oficial. Y ustedes, ¿bajo qué consideración van a estar informados o bajo qué mecanismo van a estar informados de manera fehaciente, clara, directa, inobjetable, incuestionable, de que mi CFDI es falso? La sola publicación del Diario Oficial, y hay mucha jurisprudencia en la Corte, no produce efectos de notificación. Aquí lo deseable en todo caso es que a ustedes se les notificara por buzón tributario de que los FDIs míos, pero les van a avisar 4 años después, les avisarían. No está previsto en este artículo, ¿eh? Sería lo deseable, pero no está previsto. Que se les avisara 4 años después, oye, ¿te acuerdas que a Luis te dio un CFDI? Sí, pues es falso. Ustedes ya en 4 años ni se van a acordar que hicimos una operación probablemente. Y además, pues es respecto de Luis, de Hugo, de Paco, de Luis y todos, así de Pedro, María, Juan, etcétera. Es decir, la lista de contribuyentes con los que ustedes celebran operaciones de manera cotidiana, semanal, mensual, anual, lo que corresponda, puede ser muy grande, ¿no? Ahora, el certificado, la restricción temporal en el certificado de sello digital con base de este artículo se convierte en definitiva. Ahora, ¿cómo dice esta fracción 14 adicionada al artículo 17H bis? Que precisamente prevé la restricción temporal, como dice el primer párrafo, de los certificados de sello digital. Cuando detecten que los contribuyentes, es decir, ustedes que recibieron los FDIs, no corrigieron su situación fiscal dentro del plazo de los 30 días que estaba en el artículo 49 bis fracción 10, ¿no? Cuando derivado de la... y si no se subsana la irregularidad dentro del plazo que aquí se establece en este artículo, si ustedes no presentan la solicitud de aclaración ni acreditan el haberse regularizado, no obstante que se les haya restringido temporalmente el certificado de sello digital, cuando pasan más de 40 días y ustedes no corrigen, ya, insisto, suspendido temporalmente el sello digital, la conclusión del párrafo de la línea final. Las autoridades procederán a dejar sin efectos, es decir, a cancelar los certificados de sello digital. Es decir, como les dije, ustedes no tienen más que la sopa, en este caso como receptores de su FDI, de corregir su situación fiscal. Nada más, antes de continuar, eh, ahorita abro a preguntas y respuestas, por supuesto, si las quieren ir adelantando por escrito con todo gusto. Es un grupo grande, entonces, porque también estoy en redes sociales, va a ser difícil monitorear, por eso no abro los micrófonos y no lo haré encantado de la vida.
pero las preguntas que me hagan por escrito, les doy respuesta, ¿no? El certificado de sello digital que me preguntan mucho. A ver, nosotros para efectos del SAT somos contribuyentes digitales, ¿no? Tenemos una firma digital, tenemos buzón tributario, tenemos el RFC, eh, y el elemento que certifica que la persona física Luis Pérez de Achar es la persona digital Luis Pérez de Achar. Es el certificado de sello digital, digamos que es el elemento que constata, pues, como dice, certifica que Luis persona física es el Luis persona digital, contribuyente, ¿no? Por eso cuando se cancela el certificado de sello digital, se rompe esa conexión y por sistema el SAT elimina la interacción en la parte digital que corresponde a los comprobantes fiscales. Este artículo, ya lo vimos. 113 bis, la reforma que adiciona un segundo párrafo. Al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, yo Luis, compre o adquiera, ustedes, cada uno de ustedes, porque compran, adquieran o dan efectos fiscales, tomar una deducción con mi CFDI y un acreditamiento a comprobantes fiscales falsos. Dijimos que eran de 2 a 9 años de prisión. Pero a lo que va esto, y es el tema central, ya vimos la restricción de cancelación de sellos digitales. Lo que va esto es que, este es el texto que ya lo habíamos visto, a lo que va esto es a la prisión preventiva oficiosa, que si ustedes recuerdan, está en el artículo 19, segundo párrafo, en vigor a partir del 1 de enero de 2025 de este año, que dice que procede la prisión preventiva oficiosa para quienes realicen cualquier operación relacionada con falsos comprobantes fiscales. Esto significa, y así está el diseño legal, de que si bien, ya lo mencioné, los FDI son formalmente válidos porque están timbrados en la plataforma del SAT, son materialmente falsos por no haber acreditado la materialidad de las operaciones. Este tema de la materialidad ha presentado problemas muy importantes desde que se emitió el artículo 69B, 69B, perdón, del Código Fiscal de la Federación, EFOS y EDOS 2014, que luego se pasó, y probablemente a ustedes les haya tocado haberlo visto, se pasó a las devoluciones de contribución, las devoluciones de impuestos y también a cualquier ejercicio de facultades de comprobación. El tema de la materialidad se ha vuelto tan descabellado. Les voy a mencionar algunos ejemplos de la vida real, ¿eh? No son inventados, de la vida real. Un ejemplo, ustedes en sus oficinas, en su negocio, realizan una remodelación que puede ser poner un muro, tumbar una barda, poner lámparas, cambiar ventanas, poner piso, montar alfombra, equipo de oficina, equipo de cómputo, etcétera. Cuando llegue el SAT, bueno, y ustedes toman la deducción de sus gastos, ¿no? O de esas inversiones que realizan. Cuando llegue el SAT, les va a preguntar, fuera de este artículo que estamos viendo, en la vida práctica, ustedes tomaron la deducción. Entonces el SAT les dice, oigan, acredítame la materialidad, es decir, acredítame la veracidad, la real existencia de las obras que realizaste, de los muros que tumbaste, de las paredes que pusiste, de la alfombra, del piso, etcétera. Entonces, pues, lo que siempre ha sucedido, pues aquí están los comprobantes, aquí compré los vidrios, aquí compré el piso, compré la alfombra, compré la pintura, pagué mano de obra para que me tiraran la barda, aquí está la factura del ingeniero, del arquitecto, y el SAT dice, no, pues eso me demuestra que
que hubo algo, pero ¿cómo sé yo que la pintura que está en esta pared efectivamente es esa? O que la lámpara que dices que compraste es la que está realmente montada, o el piso, y empieza a cuestionar todo. Entonces empieza a pedir planos arquitectónicos, empieza a pedir las compras realizadas y ha evolucionado tanto esto a un nivel que incluso pide fotografías y videos que acrediten que se realizaron las obras. Pero si nosotros presentamos fotos y presentamos videos, dice, pero ¿cómo sé yo que las fechas son las fechas en que realizaste las obras que aparecen en los videos y en las fotos efectivamente fueron en esos días? Eso es el problema de la materialidad. Miren, a nosotros nos vinieron para un cliente, un grupo empresarial importante, vinieron y a ellos les pidieron acreditar la materialidad de nuestros servicios profesionales. Entonces vinieron con nosotros y nos pidieron las comunicaciones, correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, nos pidieron los expedientes y además nos pidieron el régimen fiscal con el que teníamos dados de alta, tanto en el SAT como en el INSS y en el Fonavit, de los abogados, de los pasantes y del personal administrativo, y que estuviéramos al corriente en el pago de los impuestos y de las retenciones y de las cuotas obrero-patronales y de las aportaciones en el Infonavit, para efecto de poder decir que efectivamente los servicios que nosotros presentamos son reales. Otro ejemplo, y este es reciente, voy a dar conferencias a a diversos lugares del país, y luego me entero lo que en cada región está de moda, digamos. Y hace unos 3 o 4 meses fui a Mérida y me dijeron, no, pues es que aquí nos está llegando a los contribuyentes personas físicas el requerimiento respecto de gastos médicos, fíjense, gastos médicos, que para acreditar materialidad de los gastos médicos, ustedes toman un gasto médico, un otorrino, un gastro, un cirujano, un pediatra, o un geriatra, lo que corresponda, y pues el cirujano, el médico a ustedes les da la comprobante fiscal, ustedes les pagan, tienen que pagar con cheque, tarjeta o transferencia bancaria para que sea deducible. Si pagan en efectivo, no es deducible el gasto médico, ¿eh? Eh, entonces le pagan y ya tomaron la deducción en su declaración. El médico no cobra IVA, ¿no? Entonces nada más la deducción para efectos sobre el impuesto a la renta y tiene sus topes establecidos en la ley. Ok. Lo que llegó el SAT a pedirles a todos y cada uno de ustedes ahí en Mérida, en Yucatán, toda la región de Yucatán, fue que acreditaran la materialidad de los servicios médicos. Fíjense nada más. Y para eso, a ustedes les estaba pidiendo que exhibieran, además del recibo del médico y de la forma en que realizaron el pago, que exhibieran el título profesional del médico, las recetas expedidas por el médico, las compras realizadas en las farmacias, los estudios de gabinete, radiografías, etcétera, y los estudios médicos, muestras de sangre, lo que corresponda. Y en caso de que el médico tuviera una especialidad, se exhibiera también el certificado que piden los consejos de las especialidades ahí de las residencias médicas, el certificado que acreditara que el médico es efectivamente otorrino, que es gastro, que es cirujano, que es pediatra o geriatra, de ese nivel. Ahora, todo eso que se llama materialidad ha operado para quienes recibimos siempre los FDIs. A partir del 1 de enero, como ya les dije, eso no va a ser así. Ahora, esa carga de acreditar materialidad va a quedar a cargo de todos los que emitimos FDIs. Vamos al caso del abogado Luis Pérez de H. Presta un servicio profesional y ustedes les dan factura. Oigan, ¿por qué fue? No, pues una consulta legal. Sí, ¿y en qué consistió la consulta? No, pues es que me dijo que cómo se van a realizar cómo debe realizar la deducción,
por las compras de material, lo que sea, ¿no? Ah, sí, ¿y cómo? A ver, exhíbeme la forma en que hiciste tú la consulta que te contestó, las comunicaciones que hayan tenido, tengo que acreditar la materialidad. Hoy, precisamente, cuando a un amigo le platiqué que iba a dar esta charla, me dijo, abogado, un abogado muy exitoso, me dijo, oye, pero si yo cobro todo por horas. Me dijo, y nada más le mando la relación de horas y me las pagan. Le dije, bueno, pues así te ha funcionado, pero resulta que a los ojos del SAT eso va a ser, puede ser un documento insuficiente. O vamos al caso de los médicos, si vamos a estar en el supuesto de que el médico tiene que acreditar que se trata de operaciones reales, no, perdón, verdaderas, existentes y actos jurídicos reales, pues el médico al momento desde que se emite el CFDI, él en sus expedientes va a tener que contar con toda la información, quizá la que está pidiendo el SAT de título médico, certificado de especialidad, recetas médicas, etcétera, para acreditar que sus certificados no, para poder acreditar que sus certificados, sus CFDI son verdaderos y reales. Esto en realidad puede sonar excesivo, pero es lo que hemos venido experimentando durante 12 años en el mundo fiscal. Eh, eh, con esto doy por cerrada esta charla para nada más evidenciarles cuál es la carga que estamos teniendo. El concepto que se maneja tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en la ley del IVA es que para que el gasto sea deducible en renta y el IVA sea acreditable, tiene que ser estrictamente indispensable, que es un concepto que de por sí ya da problemas, ¿eh? Así, históricamente ha dado problemas. Siempre ha existido en la ley del impuesto de la renta y luego se pasó al IVA, que sea estrictamente indispensable. Pero en el tema de la materialidad se le colgaron después, así en un, en un collage, digamos, en un colache, en un batiburillo, pues, se le colgaron razón de negocios y sustancia económica, es decir, que tiene que haber una verdadera sustancia real de la operación realizada y de una razón de negocio, es decir, todo vinculado con la estrictamente indispensable. No voy a entrar más a este detalle, aquí vienen unas tesis que esta presentación la puedo compartir si ustedes me la solicitan. Está muy legal, nada más es para que lo tengan. Y todo esto ligado con el concepto de materialidad. Pero lo que más me importa ahorita que hablé de fotografías y videos es el tema de fecha cierta, fíjense. Les dije, oigan, es que ¿cómo vamos a saber si la fotografía o cualquier papel que yo presente al SAT tiene fecha cierta? Es decir, si yo tomé la fotografía y digo que es de hoy, 11 de noviembre de 2025, porque me están realizando la obra, fíjense lo que dice aquí. La fecha es un requisito exigible, esta es jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿eh? Es un requisito exigible respecto de los documentos privados, como las fotografías o cualquier otro documento privado, que se presentan al SAT como consecuencia del ejercicio de facultades de comprobación. Una visita domiciliaria, como la que estamos comentando, es una facultad de comprobación. Adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad. Pues eso es respecto de los, por ejemplo, de las escrituras notariales, ¿no? A partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Pero me quedo nada más con a partir de la fecha en que se presenten ante un notario público. ¿Qué quiere decir? Que para tener fecha cierta en temas de materialidad que está vinculado a estrictamente indispensable, tengo que tener las fotografías, en principio, certificadas por notario público, que digan, estas fotos fueron tomadas el 11 de noviembre de 2025 y doy fe de ello, ¿no? Entonces tenemos que tener al notario aquí, en este lugar donde estoy dando la charla, diciendo eso. Esto se ha buscado cómo flexibilizarse en tribunales, no ha transitado muy bien, porque se habla de otros temas, pero no ha transitado muy bien. Y miren, resulta ser que nosotros llevamos contabilidad, quienes están obligados a llevar contabilidad.
y hay un marco legal, ¿no? Miren, entonces se dice que, bueno, vamos a tener que escribir libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está aquí, ¿no? Equipos o sistemas electrónicos, pero dice, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acrediten ingresos y deducciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el SAT, con base en estas dos letritas, estas dos líneas, perdón, nos está pidiendo, pues necesito el certificado, perdón, el título profesional del médico, necesito tus estudios de laboratorio, tus estudios de gabinete. Estamos hablando de información que está reservada o que es sensible. Estamos en un punto muy delicado en el manejo de la información. Y este es el reglamento del Código Fiscal, tampoco me detengo mucho. Y lo que llamamos el tren de la materialidad, ¿no? El SAT se lanza pidiendo documentos, ¿no? Fíjense cómo abajo dice documentos que descubren la ejecución de la tarea, reportes. Es para el caso de servicios, el de los abogados, ¿no? Videos, fotografías, bitácoras, controles de asistencia, perfiles curriculares. A nosotros, en esa compulsa, en mi despacho, en la compulsa que nos hizo el SAT, nos pidió perfiles curriculares de los abogados y pasantes, evidencia del impacto, beneficio obtenido, que esto va con el tema de razón de negocios y sustancia económica, ¿no? Me gustaría no ponerles tan cansado el tema, pero lamentablemente esto no es responsabilidad mía, sino de lo que viene, ¿no? En la reforma fiscal para el próximo año. Y bueno, con esto ya cierro, con unos minutos de retraso, 10 minutos de retraso. Esperaba yo terminar a las 7:40 de la noche, hora Ciudad de México. Abro ahorita a preguntas y comentarios. Este newsletter es gratuito, pueden ustedes acceder a él sin mayor problema, se suscriben y van a tener actualización sobre temas fiscales y constitucionales y todos los precedentes del Tribunal Fiscal de la Federación. Sale mensualmente, es, como les dije, gratuito, se pueden dar de alta y si no les satisface también lo pueden dar de baja. Pues con esto doy por terminada la sesión. Y abro a preguntas y respuestas abiertas, lo que gusten ustedes comentar, preguntar, las experiencias que tienen, las dudas, para efectos de poder responder. Esta es una plática no estrictamente técnica para especialistas fiscales, sino fue abierta para los contribuyentes en lo general. Desafortunadamente, tuvimos que tocar al dos, tres aspectos muy puntuales, técnicos de la reforma, de las implicaciones que tiene, de los efectos prácticos que se han manejado de 2014 a la fecha, en ese gran concepto que se llama materialidad de las operaciones y que nos guste o no, vamos a tener que cumplir. El trabajo de materialidad, de acreditar la veracidad, la existencia y los actos jurídicos reales, es un trabajo muy contable, marcadamente contable. En ello, sin lugar a dudas, los colegas contadores públicos tienen un gran trabajo por realizar para que nos den a prestadores de servicios, a enajenantes, arrendadores de bienes, nos den criterios prácticos para poder cumplir con esta obligación. Porque, como se ha venido manejando en el pasado, y hablo en el pasado con base en lo que era la materialidad de operaciones para quienes recibimos los FDIs, es que nos han dado un catálogo de documentación e información que tenemos que recabar para efecto de poder acreditar la materialidad, pero en muchos casos es imposible. Entiendo, porque así nos lo especifican los amigos contadores públicos, que es lo que el SAT está pidiendo, pero también en el mundo diario debemos considerar que hay micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden cumplir con los estándares que está marcando el SAT y lo que marca también la profesión contable y financiera. Control interno, se dice, es que es un tema de control interno.
en temas, como he dado esta plática aquí en varios foros, y el tema de control interno, hablando de una micro, pequeña y mediana empresa, sí está medio ruda y fuera de lugar. En fin, en una próxima colaboración, el 25 de noviembre, tengo otra plática aquí mismo, acceso libre, sobre otros aspectos de la reforma fiscal. También va a ser a las 7 de la noche. Y ya hacia finales de año pretendo dar una conferencia en donde ya en concreto, en particular, demos algunas directrices sobre qué elementos hay que cumplir mínimo para poder demostrar la existencia, la veracidad de operaciones y Estimado Luis, se fue el micrófono, tu micrófono. No se Luis, escucha la dejaste de conversación. oír. constancia positiva en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto implica que, esto implica que es el documento primario para poder acreditar la materialidad, que yo existo, ¿no? Pero ahora la reforma fiscal dice que va a sancionar a los contribuyentes, a ustedes, si me piden la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Los va a sancionar, porque dice en la exposición de motivos del Código Fiscal de la Federación que se ha incurrido en una práctica indebida por parte de ustedes contribuyentes al pedirme a mí esa constancia. Entonces, digamos que tenemos un elemento adicional que entorpecerá precisamente el acreditamiento. Esto puede tener una respuesta distinta. Eso es si ustedes me las piden, pero como yo soy el que tengo que acreditar materialidad, desde el momento que emito el CFDI, pues entonces yo soy el que tengo que ofrecerles y darles, sin que ustedes me lo pidan, la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Yo creo que con esto cierro la conversación de hoy. Como ven, hay mucho tema por platicar, hay muchas inquietudes y mm, veremos en qué resulta, ¿no? Si me quieren hacer, como les digo, son muchos los participantes aquí en redes. Veo, Ligia, que estás levantando la mano. Si me echas la mano haciendo la pregunta por escrito, me vas a ayudar mucho. Y quienes quieran hacerlo, por supuesto, sin ningún problema, ¿no? Estimado Luis, el chat está Está inhabilitado, ¿eh? inhabilitado el chat. Exacto, era eso, que el chat esté inhabilitado. Gracias, gracias, querido Luis. En fin, no veo que alguien, eh, Ligia, si quieres entonces hacer la pregunta por micrófono, encantado, ¿eh? Veo que no Ah, hay más gracias. preguntas. ¿Sí me escuchas, querido Luis? ¿Tienes tu micrófono activado? Entiendo que sí, Ligia. Sí, sí, pero ¿me No escuchas? te escucho. ¿Me escuchas? ¿Ya? ¿Ahora? ¿No? ¿No se escucha? Sí te Bueno, y si escuchamos, no, pero pues me me mandas parece un que él no mensaje de nos voz, escucha. Ligia, No, y no se escucha. te, y te Parece respondo. que tú, mi querido Luis, es que alguien le tendría que decir que está cerrado Alfredo el chat. Sánchez, doctor Luis, pregunta entonces, ¿en cuanto nos llegue una revisión de gabinete dejaremos de facturar con nuestro certificado de sello digital? No es revisión de gabinete, no es revisión de gabinete, es visita domiciliaria. Sí, estoy viendo aquí en un aplicativo las preguntas que están mandando. Sí, en cuanto te llega la visita domiciliaria, en automático va a ir la suspensión del certificado de sello digital, Alfredo. Didier Álvarez, ¿tiene efecto retroactivo a partir del 1 de enero? Es a partir del 1 de enero de 2026 que entra en vigor esta reforma. Norma Sánchez. Hola, Norma.
esto también aplica para las organizaciones no lucrativas. Hay que documentar cada acto realizado para acreditar que corresponde con su objeto social. La respuesta es sí, Norma. Todos los contribuyentes, todos. Personas físicas, personas morales, los no contribuyentes, todos quienes emitamos comprobantes fiscales digitales por Internet. Ahí sí no hay escapatoria. Todas las empresas requieren políticas de tratamiento de datos y de cumplimiento normativo que les tenga en orden todas esas obligaciones. Sí, sin duda. Es lo que en algunos foros se maneja como control interno, ¿no? Es todo un tema, todo un tema. Gracias, Luis, por compartir. Gracias a ustedes por compartirlo. Mario Alberto Casillos dice gracias. Álvarez Didier, gracias. Ligia, ya no te vi conectada ni haciendo preguntas. Entonces, pues bueno, este, Mario Alberto Casillas, Álvarez Didier, en fin, pues perfecto. Aquí veo de Alfredo para todos Alfredo, las protocolizaciones de alta. A ver, veo unas preguntas, chat activado. Fernando, en Luis. Gracias, Yolanda García, gracias por la exposición. En el caso del ejemplo que ponía sobre comprobar los honorarios médicos, ¿se tendrían que llevar las recetas y estudios ante el notario público para darle fecha cierta? Esa es la aberración, fíjate, Yolanda. Esa es la aberración de lo que está pidiendo el SAT. Mira, te voy a decir, eso de la fecha cierta, en tribunales se está atemperando un poco, ya no está teniendo esa rigidez, pero no todos los tribunales lo están aceptando, ¿eh? Se dice que entre la relación de pruebas, si se llega a una conclusión lógica, se puede decir que entonces la veracidad de la fecha se desprende por la misma interconexión de pruebas. Pero insisto, no todos los tribunales lo están aceptando. Entonces, ese caso que mencioné de los médicos, digo, Yolanda, lo mencioné así como lo que estaba sucediendo en Yucatán. Después ya no supe que se haya aplicado en otros estados de la República. Lo que únicamente quise poner en blanco y negro es cómo el SAT está desbocado pidiendo elementos probatorios para acreditar la materialidad, ¿no? ¿Qué pasa con los anticipos? Mauricio Limón, hola Mauricio, gusto en saludarte. Los anticipos están sujetos a la misma regla, ¿eh? Se tiene que acreditar la materialidad de todos los anticipos. Ojo, nada más que los anticipos, depende de la naturaleza del acto, están vinculados a un acto principal, ¿no? No sé, una compraventa, pues, un contrato compraventa. Entonces, los pagos parciales que tú realices o los anticipos que efectúes a cuenta de esta operación principal, pues están sujetos a la operación principal. Por lo tanto, la materialidad tiene que corresponder a los anticipos. Perdón, los anticipos tienen que corresponder al acto principal realizado. Pero, si los anticipos son por avance de obra, por ejemplo, en contratos de obra, entonces sí, tú tienes que acreditar que por cada avance, tienes que tener acreditado que cada avance cumple los requisitos pactados del contrato para que se tenga por realizado adecuadamente. Así está, te entiendo, ¿no? Brenda, entonces, siguiendo el ejemplo del honorario médico, el doctor tiene que acreditar la materialidad del honorario prestado. Así va a ser, Brenda. Así va a tener que ser, sin lugar a dudas. Así como el abogado, o el ingeniero, o el arquitecto, persona física, pues también el médico, sin lugar a dudas, o el dentista también. Imagínense el caso del dentista, ¿no? O sí, el dentista, bueno, el otro gasto médico que está autorizado, ¿no? El de los psicólogos. Órale, ahí nos vamos a ver bien, ¿no? Sí, sí hay todo un tema. Sí, ciertamente falta mucha metodología y falta mucha claridad legal en esta presunción que se establece, ¿no? Magueli, nada más viene tu nombre, Magueli, perdón que no de tu apellido. La fecha cierta para
acreditar materialidad tendrá que certificarse ante notario público. Es la única forma. En términos generales, sí, conforme a lo que vimos en la jurisprudencia, a menos que exista un registro público de la propiedad. Lo que ha dicho la jurisprudencia de diversos tribunales federales es que el documento que se ingrese a un registro público que sea el competente, puede ser de comercio, registro público de la propiedad, registro público, cualquiera de los registros públicos, se tiene como fecha el ingreso del documento al registro público, ¿no? Como fecha cierta. Entiendo muy bien la pregunta cuando me dices es la única forma, pues si se puede hacer ante un corredor público también, pero por el otro lado tenemos que ser realistas. No todas las operaciones, no todas las operaciones, en un mundo totalmente hiperdinámico, en donde además gran parte de las comunicaciones se hacen por medios digitales, correos electrónicos y mensajería de texto, pues tenemos el problema de cómo acreditar la materialidad. A mí me tocó ver por ahí no, pues no me tocó ver, me tocó padecer en la compulsa que nos realizaron que los correos electrónicos nosotros teníamos que acreditar la veracidad de la fecha que estaba sentado en los correos con los mecanismos digitales que se tienen. Entonces, nuestro ingeniero en sistemas tuvo que hacer todo el monitoreo para poder plasmar adecuadamente con los controles, ahí sí desconozco cómo, que las comunicaciones efectuadas por correo electrónico fueron efectivamente realizadas. Alfredo, también tampoco viene tu apellido, Alfredo. La protocolización de actos de asamblea será una herramienta que ayude para amparar materialidad de operaciones. Sí, Alfredo, sin lugar a dudas. Te voy a poner un ejemplo que me ha tocado ver en la práctica. El pago de dividendos esto se acuerdan en asamblea ordinaria que no necesita protocolización, pero me ha tocado ver que en determinados supuestos se ordena la protocolización, así como los aumentos de capital en la parte variable que no necesitan protocolizarse para que se pueda acreditar materialidad, también se pide que, bueno, algunas empresas optan por hacerlo en documento notarial. Gracias, Luis. Marcelino Barrenechea. Pues gracias a ti, Marcelino. Gusto en saludarte. Necesitamos un departamento de materialidad que incluya un notario. Desafortunadamente, en el nivel que estamos de carga administrativa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tienes un punto, ¿eh? Sí te puedo decir que el cumplimiento de la materialidad en la práctica sí se vuelve un engorro, sobre todo cuando a usted y los clientes les cae la auditoría y tienen que acreditar la materialidad, nosotros tenemos que responder por ella, pero ahora, como insisto, se invierten los papeles, ¿no? Nosotros, emisores de la factura, vamos a tener que acreditar materialidad. Manuel Bañuelos pregunta, ¿qué defensa tiene quien recibió un CFDI? No tiene derecho de audiencia. Es muy buena tu pregunta, Marcelino, porque ciertamente el contribuyente que recibe el CFDI, bueno, que va a recibir el CFDI a partir del 1 de enero, se queda sin posibilidad alguna de defensa. Estamos hablando en lo ordinario, ¿no? En lo ordinario. Sí, esto pues ha presentado ya algunas ideas de que esa presunción primeramente, con la que parte el SAT al momento de emitirme a mí, Luis, emisor del CFDI, la auditoría, pues es una presunción que carece de una causa válida, ¿no? Me estoy metiendo un poquito en tecnicismo, pero el SAT válidamente puede sacarse la presunción de la manga. Me ordena la visita, me suspende sellos digitales, llega una consecuencia y tú, Marcelino, receptor de mi CFDI, pues nomás tienes por pagar. Por ahí en una conferencia que acabo de dar en Cancún, un colega bastante agudo, lo conozco y lo respeto mucho, me dice, oye Luis, pero en el procedimiento para el receptor del CFDI, que tiene 40 días, te le abre la posibilidad de acreditar materialidad. Tiene un punto. Yo creo que por ese camino se puede decir que el receptor del CFDI tiene una oportunidad de defensa, Marcelino. Puede ser explorativo, ¿no? Porque si el 49 bis, fracción 10, dice que tú, receptor de la factura, solo tienes por pagar el CFDI, ¿eh? Pero, es decir, se va a abrir un debate, ¿no? Rosalinda,
¿Será retroactivo? ¿Puede ver contribuyente de 2014 a la fecha? No, no va a ser retroactivo. Va a ser solo por CFDIs emitidos a partir del 1 de enero de 2016. ¿Se aplicará a los comprobantes que compra el gobierno? Bingo, qué buena pregunta, Raúl Zárraga. Buenísima está tu pregunta. De hecho, yo acabo de participar en un foro el viernes pasado de ANEFAC, un súper foro, y uno de los temas que yo coordinaba una mesa que le pregunté al penalista, le dije, oye, ¿estos comprobantes CFDIs se van a aplicar a compras gubernamentales o no? ¿Verdad? Y pues no hay una respuesta, porque si lo vemos como los CFDIs que están obligados a emitir todos los entes y dependencias públicas, pues tienen que acreditar materialidad. Y cuando menos lo tienen, depende de las actividades que realicen, ¿no? Entonces, tienes un, tienes un gran punto. Así pensado de bote pronto y después de haber hecho la pregunta yo en el foro el pasado viernes, los CFDIs que emitan las dependencias públicas, las que les corresponde emitir, porque muchas nada más timbran los sellos digitales, perdón, timbran la nómina, sí van a tener que tener el acreditar si son emisores. Pero si los reciben, que es otra parte de tus preguntas, es decir, si reciben el CFDI de Luis por prestación de servicios y mi CFDI es falso, con efectos generales, es decir, todos mis CFDIs, incluyendo el de la compra, el CFDI que emití a una dependencia pública, pues entonces el CFDI de esa dependencia no cumple el requisito, es un CFDI falso, ¿no? Nada más que la reforma está diseñada para efectos fiscales, no para compras gubernamentales. Es otra cancha que está muy espinosa. Entiendo muy bien tu pregunta, no tengo una respuesta certera. Lo cierto es que la compra o el servicio que está amparado con mi CFDI es falso. El CFDI falso que tiene el gobierno, ¿no? Eso sin lugar a dudas. ¿Podría compartir en su presentación? Por supuesto. Sí, veré cómo la puedo compartir para que ustedes la tengan. Podemos acceder a la grabación, sí, va a quedar alojada en YouTube, la voy a circular en redes sociales y la voy a también subir a mi página de internet, perezdehacha.mx es mi página de internet, ahí la van a poder encontrar. Es más, y ahí voy a poner también la presentación. Perezdehacha.mx va a estar el video y esta presentación es de ustedes sin ningún problema, porque también están los de redes sociales y ahí sí no tengo forma de contactarlos, ¿no? Esta pregunta de Ernesto de Felipe. Ay, Ernesto, no sé cómo decirte. Dice, hola Luis, el timestamp de las fotos o videos no dan la fecha cierta. Pues sí deberían, pero se considera que es un documento privado. Lo cierto es que nadie lo ha planteado, que yo haya visto, nadie lo ha planteado conforme a lo que estás diciendo, Ernesto. Muy interesante tu planteamiento. Lo que sí existe son criterios de algunos tribunales colegiados de circuito que señalan que las fotos, para que sean válidas y tengan fecha cierta, tienen que estar pasadas por fedatario público por notario. Puede compartir el material, perezdehacha.mx, el video y el material ahí lo van a tener ustedes. Si es perezdehacha.mx, ¿verdad? Jesús. Sí, ok. Estoy preguntando aquí a quienes me ayudan en esta presentación. Si entendí bien, dice Efraín Espíndola, si entendí bien, en el caso de la factura que nosotros emitamos, recae sobre nosotros el comprobar que esta operación se realizó. Exactamente, Efraín. A partir del 1 de enero, así es la jugada. Tú, si eres abogado, ingeniero, médico, arquitecto, tú desde que emites la factura tienes que contar con toda la documentación e información que acredite fehacientemente, de manera indubitable, que la operación es real y verdadera. ¿Va? Ojo, sin que la ley te dé criterios de cómo hacerlo, ¿eh? Y si te dé criterios de que cómo se va a generar la presunción en tu contra. O en mi contra, pues estamos en luz. Cintia Valderrama, hola Cintia, gusto en saludarte. Gracias, muy interesante charla.
Magali, la fecha cierta para acreditar la materialidad tendrán que certificarse fotos y videos ante notario público. ¿Es la única manera para acreditar la materialidad? No, no, Magali. No, como ahorita lo comenté, hay algunos tribunales, no todos, que están aceptando que las fotos y videos que mandes se pueden, híjole, voy a utilizar una palabra muy legal, se pueden adminicular, se pueden interrelacionar, se pueden integrar con otras pruebas. Y así ya vas construyendo la fecha cierta o la certidumbre, ¿no? Ahora, pues tiene que haber una convicción o tiene que haber una interrelación de pruebas, una interacción de pruebas documentales, informativos, fotos, videos, información digital que puedas ir cuadrando, ¿no? Porque además, pues las fotos ahora son digitales, ¿no? Por eso quizá el que preguntó del time, que es una palabra que nunca había escuchado, del timetable, una cosa así, es a lo que se refería, ¿no? Gracias, muy interesante. Fecha cierta. Marcelino Barrenechea, por esta difícil plática. Gracias, sí, Marcelino. Ahora debemos de tener, pues ya que incluye notario este. Ay, esta pregunta está muy buena, de Alfredo. Alfredo, no viene tu apellido, lo siento. ¿Es el firmar los documentos con la firma electrónica da fecha cierta a los actos? Por ejemplo, programas con DocuSign o SeguraData. Uf, mira, esto no lo había considerado. Lo que pasa es que la firma que se estampa ahí, pues es una firma digital, no es una firma autógrafa, pues, ¿no? De pluma y letra. Lo que sí se está haciendo y se tiene considerado para esto de señal, es la NOM 035, creo que es, ¿sí? Para efecto de la emisión de documentos digitales, en donde sí queda un registro con todas esas cadenas que existen para que el documento quede con la veracidad suficiente, pues como es un CFDI, ¿no? Un CFDI pues es un documento digital con las cadenas que correspondan de seguridad. Bueno, a través de la NOM 035 se pueden emitir los documentos precisamente para tener esos elementos de validación digital que le asignan fecha cierta. Aquí yo he participado en varias pláticas en donde esto se ha mencionado. Es muy buena tu pregunta. Enrique Galván, pues las pruebas digitales las están pidiendo certificadas también. Mira, en lo que nos tocó vivir, nos toca vivir los correos electrónicos que se están mandando. Bueno, que es el caso típico, los correos electrónicos, ya no hay comunicaciones por escrito, ¿no? Y los mensajes de WhatsApp se pide que estén certificados. Ahora, la certificación debe comprender, como también lo comenté, no solo la certificación notarial, sino la veracidad, la verificación de que el documento, de que el correo electrónico en la fecha que se dice que se envió no fue alterada la fecha, sino tiene asignada una clave que valida la exactitud de la fecha, ¿no? Oigan, lo estoy poniendo muy complicado, estoy consciente de lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero también estoy muy consciente de que así es como está operando en la práctica. Es decir, ahora sí que no soy yo, es el SAT, ¿no? Ana Pank, espero estarlo pronunciando bien, Ana. Se certifica con un notario y luego pedimos a otro notario certifique lo del primer notario. Será un infinito de servicios notariales. Pues sí, en muchos casos sí, Ana. Y ese es el departamento de materialidad será deducible. Está buena tu pregunta, Marcelino, porque bueno, tu comentario un poquito así en tono ligero, porque ahora resulta que para el servicio los servicios profesionales, pero bueno, el departamento de materialidad, pues sí tenemos que acreditar la materialidad de lo que está haciendo el departamento de materialidad. Es decir, vamos escalando y vamos piramidando toda la complicación que esto tiene, ¿no? Ana Soto Amador, es estrictamente indispensable para cumplir con lo que posiblemente requiere el SAT respecto del departamento de materialidad. Sí, sí tengo buenas preguntas, ¿eh? Evaristo Valdés, está demasiado agresivo, mi estimado Luis Pérez, el tema. Y la pregunta sería, sí, se estaba súper agresivo, Evaristo, sin duda.
¿Cómo beneficiará a la autoridad el inicio de la presunción de comprobante y con esto qué oportunidad de defender las garantías individuales del interesado contribuyente? Mira, aquí nos vamos a poner un poquito creativos desde el punto de vista procesal, porque teóricamente, con toda la problemática que representa un tema novedoso de este tipo, y también con el reto que se tiene de hoy litigar ante los tribunales federales, teóricamente contra una orden de visita que traiga, que traiga una presunción de este tipo y que conlleve la suspensión temporal de los certificados de sello digital, podría intentarse el juicio de amparo indirecto. Hasta ahí me quedo. Hay una tendencia jurisprudencial de muchos años de que contra las órdenes de visita domiciliaria en determinados supuestos, no siempre, procede el amparo indirecto, siempre que se causen daños de imposible reparación y se afecten derechos sustantivos del contribuyente. Hasta ahí la dejo. Ahora es un tema novedoso, no se ha explorado, se va a empezar a explorar, puede avanzar, puede no avanzar, pero lo que creo yo es que también quedarnos cruzados de brazos ante una embestida de este tamaño, pues sería la peor de las recetas, ¿no? Es Clemente Ranero. ¿Es posible presentar amparo para ampliar el plazo de 5 días para aportar elementos de prueba? No se establece un plazo adicional y no creo que el amparo te vaya a alcanzar para esto, ¿eh? Porque los amparos, en caso de que procedan contra las órdenes de visita, no suspenden procedimiento. Eso es jurisprudencia de muchas décadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No suspenden los procedimientos. Entonces los plazos, pues ahí se quedaron, ¿no? Ciertamente está rudo, ¿eh? Está rudo. No había caído en cuenta de que el plazo es demasiado corto. Dice Eligia González respecto del timestamp. Es por peritajes técnicos y testimoniales para confirmar la veracidad de la fecha, claro, en temas no fiscales. Ahora, pues los temas no fiscales van a ir de la mano, los no fiscales pues van a ir de la mano de los fiscales, porque todos los elementos probatorios que podamos constituir están determinados por las leyes respectivas, ¿no? Las leyes especiales, las leyes civiles, las leyes mercantiles, las leyes laborales, en el caso de, a mí me ha tocado que se pone en duda la materialidad de la nómina, ¿no? Me ha tocado ver ese caso bueno, y no se diga de los, ¿cómo se llama? Honorarios asimilados a salarios, olvídense, es otro tema también. Ernesto de Felipe, gracias a ti, Felipe, por escucharnos. José Francisco Salgado, tengo entendido que existen prestadoras de servicios de certificación autorizados por la Secretaría de Economía, correcto. Y todo esto ligado a la NOM 035, que es muy importante, ¿no? Muchas gracias, Luis. Susana Castro a la orden, Susana Ligia. La preocupación es que a un receptor de un CFDI le digan que ya no es efectivo cuando su proveedor le descartaron solo con un CFDI falso, que no tenía nada que ver con su relación jurídica, que sí era auténtica. Fíjate, Ligia, que en esto es muy bueno tu punto. En esto existe una discusión no desahogada o bien resuelta por quienes estamos en esta cancha. Ahí te va. Dice que con efectos generales, ¿no? La declaratoria de falsedad será con efectos generales. Y que los FDIs no producen ni produjeron hacia el pasado. Y cuando establece que son con efectos generales, pues lo que está haciendo propiamente es equiparar a Luis, yo, emisor del CFDI, con un EFO del artículo 69B. Hay quien dice que con efectos generales sí, con efectos generales respecto del CFDI, que para que no produzca mi CFDI, el que fue determinado falso. Lo que pasa es que con ese CFDI, con uno, me van a cancelar el sello digital, ¿no? No, a eso no hay vuelta de hoja. Un CFDI, me cancelan sello digital. Y los efectos generales
leyéndolo a la luz del 69B, que habla de los CEFOS, pues que utiliza la misma expresión, efectos generales, CFDIs no producen ni produjeron efectos fiscales, ese mismo lenguaje que se trae al artículo 49, fracción 5, inciso B, pues implica precisamente eso. Efectos generales no produjeron ni producen. El territorio está muy crítico, porque yo, Ligia, a ti te emito un CFDI que se calificó como falso. Tú tienes que corregir, pero como es con efectos generales, pues entonces todos mis CFDIs, está desmedida la consecuencia. Todos mis CFDIs que les emití a todos los demás distinto a ti, pues también van a ser nulos, van a ser falsos, perdón. Entonces, es una consecuencia desmedida y desproporcionada. Ahora, esto si se logra tramitar en los medios de defensa, el amparo pues, específicamente, pues va a tomar algunos meses o años para que quede resuelto, ¿no? O hay oportunidad de amparo, hay oportunidad de acuerdo conclusivo. Esto de acuerdo conclusivo ya lo habíamos comentado en algunos foros. Yo digo que no. Hay quienes opinan que sí. Sergio Joacuja, mi querido Sergio, un gran saludo. Te abrazo y muchas gracias, Ligia, a ti por dar respuesta a las inquietudes. Pues bien, señores, como ven, un señores y señoras, ¿no? Señores, señoras, jóvenes y jóvenes. Ya con esto damos por concluida la exposición. Me dio gusto que hayan estado conectados, que hayan tenido todas las dudas, las hayan manifestado. Nos vemos el 25 de noviembre para quienes quieran continuar con otros temas de la reforma fiscal y después, por allá de casi ya para irnos de vacaciones, la segunda, tercera semana de diciembre, vamos a tener una plática específica de cómo acreditar materialidad para efectos del artículo 29, fracción 29A, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación y estar preparados para acreditar materialidad respecto de ese FDI que emitamos a partir del 1 de enero del 2026. Los saludo con mucha satisfacción, con mucho agradecimiento y espero verlos pronto. Hasta luego.